¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para convertirte en una leyenda? Ahora imagina esto. Estás frente a miles de personas gritando tu nombre, luces cegadoras, el mundo entero observando, pero en tu cabeza solo hay silencio. Un silencio pesado, incómodo, casi aterrador. Porque justo antes de salir al escenario, sabes que todo podría derrumbarse, no por falta de talento, no por miedo al fracaso, sino porque el precio de la perfección finalmente está pasando factura. La película abre con una escena incómodamente íntima. No hay música, no hay aplausos. Solo el sonido seco de unos zapatos golpeando el suelo de madera. Todo da inicio en el gélido y sombrío paisaje industrial de Gary, Indiana, durante el crepúsculo de la década de los 60. La cámara nos sumerge en una atmósfera viciada por el hollín de las chimeneas y el estruendo metálico de las fábricas, un entorno que parece asfixiar los sueños de cualquier infante. Sin embargo, en el número 2300 de Jackson Street, el aire vibra con una energía distinta. Aquí, un Michael Jackson en su más tierna infancia es custodiado por la férrea voluntad de su progenitor, Joseph Jackson. Joseph, un hombre cuya mirada gélida y estratégica no admite el error, exige que sus hijos tomen sus puestos para practicar incesantemente las mismas piezas musicales, una y otra vez, hasta que la fatiga se confunde con la perfección. Michael, el más pequeño y dotado de una sensibilidad casi etérea, es el blanco constante de las amonestaciones de su padre. Joseph le increpa con severidad, exigiéndole una agresividad interpretativa que el niño aún no comprende del todo, demandando que mantenga un contacto visual inquebrantable mientras su voz, un registro prodigioso para su edad, llena la pequeña estancia. Estas sesiones de práctica se prolongan sin tregua bajo la luz amarillenta de la sala, hasta que el padre, saturado por la cacofonía de lo que él considera mediocridad, decide detenerse. Días más tarde, en la intimidad de una cena familiar, que debería ser un refugio de paz, el pequeño Michael intenta hallar una chispa de alegría. Se distrae con sus alimentos, modelando con sus manos una silueta que desata las carcajadas espontáneas de sus hermanos. No obstante, el semblante de todos se ensombrece cuando la figura imponente de Joseph interviene para sentenciar una máxima que marcará el destino del artista. En esta existencia, solo hay dos caminos, el triunfo o el fracaso. Les recrimina con amargura su pasado de pobreza y les advierte que, si no se esfuerzan más que el resto de los mortales, jamás escaparán de esa prisión de ladrillos y humo. Deben estar prestos a la lucha si aspiran a una vida superior. La narrativa nos traslada a un momento fundacional. Joseph instruye a los niños a comparar el tamaño de sus manos contra un muro, un gesto simbólico que delimita el fin de su infancia y el inicio de un proyecto comercial. Desde ese instante, se darán a conocer como los Jackson 5. Así arranca su trayectoria, observándolos actuar en tabernas lúgubres donde el humo del tabaco y el olor a alcohol impregnan el escenario. Allí, Michael logra captar el interés y el entusiasmo de un público rudo, mientras su padre monitorea cada paso desde la oscuridad con una mirada fría y calculadora. Al retornar al hogar, los pequeños están exhaustos, con los ojos pesados por el sueño. Katherine Jackson, la madre, y el contrapunto cálido de esta historia, le señala a Joseph que es hora de que descansen para ir al colegio al día siguiente. Sin embargo, el padre se niega tajantemente, afirmando que todavía tienen energía excedente y que su rendimiento fue simplemente mediocre. Michael intenta objetar, buscando un resquicio de compasión, pero Joseph recurre a un cinturón para castigarlo físicamente, demandando una sumisión total. Acto seguido, ordena al grupo seguir practicando hasta rozar la perfección absoluta, insistiendo en que en este mundo solo se gana o se pierde. Incapaz de tolerar más la opresión, Michael se refugia en su cuarto, sumido en un llanto silencioso que desgarra la quietud nocturna, buscando consuelo en los libros de cuentos para evadirse de la realidad que lo asfixia. Al amanecer, los ensayos se retoman con la dureza de siempre. Los Jackson 5 continúan puliendo su destreza, pisando nuevos escenarios que crecen en magnitud. El tiempo se transforma en un bucle implacable de disciplina y galas. Practican, cantan y bailan hasta que logran debutar en la televisión nacional, siempre bajo la mirada vigilante de un padre que nunca sonríe. Cada vez que Michael muestra un ápice de vacilación, Joseph lo fuerza a obedecer mediante castigos psicológicos y físicos, cimentando un rigor constante que moldea el genio, pero hiere al alma. Con el transcurrir de los meses, esa labor ininterrumpida rinde sus frutos más dulces y amargos. El conjunto logra finalmente acceder a recintos de alto nivel, como el Regal Theatre. Allí, ante el escrutinio paterno,
Los hermanos ocupan el escenario mientras Michael se convierte en el eje central de un magnetismo que embruja a la audiencia. Su voz es un vigor que parece no pertenecer a un niño, probando que es un prodigio destinado a la gloria eterna. En ese camerino, una mujer asombrada por la habilidad de los niños, Susan de Pace, se aproxima a Joseph. Ella le asegura que, gracias a la voz de Michael, podrían alcanzar cimas impensables. Tras pactar una prueba de talento, Joseph conduce a Michael a una audición que cambiará el curso de la música moderna. En la penumbra del estudio de grabación, le solicitan al niño que permanezca estático para no arruinar la toma, pero para Michael el silencio es movimiento. Su ímpetu lo domina y deben detener la grabación en varias ocasiones. Aún así, tras alcanzar la serenidad necesaria, canta de forma impecable, dejando a los técnicos en un estado de estupor. Su genialidad es evidente al instante. Cuando Joseph intenta inmiscuirse en los tecnicismos de la grabación, le aclaran tajantemente que su única labor es la puntualidad de sus hijos. De la producción se ocuparán los profesionales de Motown. Susan de Pace observa cada detalle, consciente de que tiene frente a sí una joya que debe ser pulida con cuidado. Poco después, le informan a Michael que su registro vocal es algo nunca visto en la industria. Lo instruyen en las artes de la producción musical, mezclas, decibelios, frecuencias y ecualización. El niño absorbe este conocimiento como una esponja, introduciéndose en el profesionalismo más estricto. No obstante, la sombra de Joseph irrumpe siempre, recordándole que el descanso es un lujo que no pueden permitirse. Berry Gordy, el magnate de Motown, empieza a guiarlo, mencionando que en el negocio del espectáculo pueden manipular su edad para mejorar su posición en el mercado. Así, el grupo escala posiciones rápidamente, publicando álbumes de éxito masivo, mientras Michael empieza a sentir el peso de una soledad que el dinero no puede aliviar. Llegamos al año 1971. Un Michael más maduro, pero aún atrapado en su propia celebridad, convive con su rata mascota, a quien le relata sus vivencias como si fuera su único confidente real. Su progenitor le presenta entonces a Bill Bray, quien asumirá su protección personal y se convertirá en una figura paterna alternativa. Más tarde, Michael le suplica a su madre que le deje tener una llama, argumentando que se siente solo y que en los animales haya una amistad sincera que los humanos le niegan. Catherine, con afecto, le explica que siempre supo de su singularidad y que tiene una luminiscencia propia que debe dejar brillar sin que nadie la extinga, ni siquiera su padre. La cronología nos traslada a 1978. Conoce a Quincy Jones, quien le lanza un interrogante vital. ¿De qué forma le dirá a su padre que va a lanzar su disco en solitario y a separarse del grupo? Michael, consciente de la gravedad del asunto, solicita ayuda para que Joseph entienda que requiere este espacio para su expresión creativa. Finalmente, ocurre la charla. Para sorpresa de todos, Joseph accede, pero impone una regla estricta. Michael es libre en sus horas libres, pero de 9 a 5 sigue bajo su autoridad disciplinaria. Con Quincy Jones al mando, el álbum Off the Wall avanza. Michael, emocionado por crear algo propio, le pide a Quincy que baje la intensidad de las luces del estudio para inspirarse. Tras meditar y rezar brevemente, empieza a cantar dando origen a hits mundiales. A partir de ahí, su celebridad explota de forma desmedida. Su hogar se inunda de correspondencia y obsequios, pero Michael prefiere visitar centros médicos para animar a niños con dolencias, mostrando un lado compasivo que contrasta con la frialdad de la industria. Adquiere a Bubbles, un chimpancé salvado de un centro de experimentación, y le narra cuentos en su habitación, revelando su anhelo de no crecer y vivir en una inocencia eterna, lejos de los cinturones y los ensayos forzados. Posteriormente, Michael visita a un cirujano para operarse la nariz. Durante la cita, menciona su vitiligo y cómo usa cosméticos para nivelar el color de su piel, una lucha interna que el mundo empezaba a notar. El doctor indaga el motivo de la cirugía y Michael es tajante. Busca la perfección absoluta, pues siente que su rostro carece de simetría ante las cámaras. Al volver a casa, Joseph nota el cambio enseguida y lo critica, pero Michael ya ha comenzado a construir su propio refugio. En su mansión, convive con animales exóticos, sintiéndose más seguro entre jirafas que entre ejecutivos. Le comenta a su hermana que está feliz con su nueva apariencia. Ya no es el niño de la banda, ha madurado y busca su propia imagen. Sin embargo, la tensión con Joseph alcanza un punto de ruptura cuando éste le propone una nueva gira de los Jackson 5 para capitalizar el éxito de Michael. Joseph le ataca, sugiriendo que se cree superior y que la familia
es como una marca que debe venderse. Michael se marcha afectado emocionalmente, confesándole a Bill Bray que está harto del control asfixiante de su progenitor. Finalmente, en 1981, Michael toma una decisión drástica. Contrata a John Branca y le pide que despida a su padre como su representante. Joseph recibe la carta de despido y estalla en furia, tildando a su hijo de cobarde, pero Catherine interviene con una firmeza inusitada, recordándole a Joseph que su riqueza es gracias al genio que él tanto maltrató. Hay un momento en la vida en el que dejamos de ser quienes somos, para convertirnos en quienes los demás necesitan que seamos. La película usa a Michael como un espejo, porque, seamos honestos, ¿quién no ha sentido eso? Esa presión de encajar, de cumplir expectativas, de no fallar, solo que en su caso, no eran unas pocas personas, era el mundo entero. Ser perfecto suena increíble, hasta que te das cuenta de algo. La perfección no tiene espacio para lo humano, no hay lugar para equivocarse, no hay lugar para descansar, no hay lugar para ser tú. Y lo más peligroso es que cuando todos aman tu versión perfecta, empiezas a odiar tu versión real, porque al final, no importa cuántas personas te aplaudan, si no puedes reconocerte cuando te miras al espejo. Aislado y enfocado en la creación de un disco histórico, Michael queda impactado por las noticias de crímenes y caos en la televisión. Esto lo lleva a buscar una esencia nueva para su música. Invita a jóvenes de entornos difíciles al estudio, explicándoles que el baile es un idioma universal. Así nace Thriller, un cortometraje musical que revoluciona la estética del terror y la música pop. El éxito es total, pero Michael exige igualdad. Quiere estar en MTV, una cadena que en ese entonces casi no ponía a artistas negros. Tras presionar a los ejecutivos, logra que su arte rompa las barreras raciales de la televisión. En 1983, durante la gala de Motown 25, Michael deslumbra al mundo con el icónico Moonwalk. Es un hito en la historia de la cultura. Sin embargo, la tragedia aguarda. Durante la grabación de un comercial para Pepsi, su cuero cabelludo se incendia debido a una falla técnica. Las imágenes son aterradoras. Michael camina entre las chispas sin darse cuenta de que su cabeza está en llamas. En el hospital le diagnostican quemaduras graves. Joseph, en lugar de mostrar consuelo, pregunta si podrá seguir actuando, ignorando el dolor físico y psicológico de su hijo. Michael descubre que deberá usar pelucas por el resto de su vida, un cambio traumático que lo sumerge en una nueva fase de aislamiento. A pesar del dolor, Michael decide donar $1 millón a la unidad de quemados y accede a realizar una última gira con sus hermanos, el Victory Tour, solo para salvar la economía familiar. En 1984, el escenario se ilumina con una magnitud divina. Michael aparece ante el público como una figura celestial, cantando con una entrega que parece de otro mundo. En un momento del show, mira fijamente a su padre desde el escenario y anuncia que esa es su última gira con el grupo. Es el cierre de un capítulo de 20 años de servidumbre. La historia nos lleva finalmente a 1988, en Londres. Michael, ya consagrado como el rey del pop, inicia su show ante un público hipnotizado. Ha superado los traumas de Indiana, las llamas del accidente y las cadenas de su progenitor, para convertirse en una leyenda viviente. La película concluye con la imagen de Michael en el centro del escenario, rodeado por una luminiscencia que nadie pudo extinguir, dejando la promesa de que su música y su mensaje de amor perdurarán más allá del tiempo y el espacio. Así concluye Michael, la crónica de un hombre que tuvo que fracturarse para poder iluminar al mundo entero. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta película? Me gustaría leer tu comentario. No olvides apoyar este canal dando like, compartiendo y suscribiéndote para seguir trayendo este contenido de película.